Muy buenos días, hermanos. Que Dios en este día derrame gran bendición en sus hogares, en sus trabajos, en sus vidas, mis hermanos. Que hoy sea un día de gran bendición. Y en esta mañana yo agradezco, le doy honra a nuestro Padre Celestial por este gran privilegio que me da de compartir nuevamente de su palabra. Pero antes voy a hacer una oración. Padre Santísimo, en esta mañana, mi Señor, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú me das este gran privilegio, Señor, de compartir de tu palabra, mi Padre Santo. Pero antes que nada, Señor, Padre amado, quiero darte gracias, Señor, por la vida, Señor, de la pastora Estelita, Señor, porque yo sé, Señor, que tú estás con ella, Señor, que tú la estás cuidando, que tú la estás guardando en el hueco de tu mano, Señor, que tú la estás cubriendo, Señor, con tu manto sagrado. Gracias te damos, Señor, por su vida, Señor. Sabemos, Señor, que tú ya la sanaste, Señor, y que ella está gozándose, Señor, en ti, Señor, porque ella confía en ti. Ella tiene fe, mi Padre amado, que tú la levantas, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor, siempre y cuando, Padre Santo, no es nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Gracias te damos, Señor, por eso, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esta palabra lleva por título, a veces Dios nos lleva por procesos que aunque son dolorosos, pero son necesarios. Cuando recurrimos al diccionario, la palabra proceso significa es procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una casa, a lo mejor, para elaborarla, para transformarla. Y tranquilamente podemos pensar en cuándo se está elaborando. Una espada también, que tiene que pasar por altas temperaturas, ser modelada por un martillo enorme, llevarla en un enfriamiento y todo para que el metal se perfeccione con el fin de mejorar sus propiedades físicas y mecánicas. Entonces, desde ya tenemos en cuenta que cuando una persona pasa por un proceso, pasa por una etapa de transformación para su perfeccionamiento. Ahora ese tipo de transformación no suele ser algo que nos agrade. ¿A quién le gusta tener que pasar por caminos difíciles? La respuesta es sencilla, a nadie. No nos gusta pasar por procesos dolorosos que nos lastiman, que no nos gustan, ¿verdad? Pero ahí la importancia de que cómo estamos tomando ese proceso en el que el Señor nos está a lo mejor poniendo para que nosotros seamos perfeccionados como esa espada que nos pasa por varias pruebas. Pero vayamos a la palabra en Salmos 34:19. Dice así la palabra de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando nosotros confiamos en Él, sabemos que Él nos libra de todas esas aflicciones, porque aunque tenemos que pasarlas, pero Él está ahí con nosotros, ayudándonos a pasar ese proceso. Es normal cuando escuchamos en las iglesias la frase que los hijos de Dios vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y está bien, porque en Cristo tenemos la victoria. Pero para llegar a esa gloria, a esa victoria,
Tenemos que ir de proceso en proceso, de perfeccionamiento en perfeccionamiento, porque así debe de ser. Porque nosotros cuando nos entregamos a Cristo, cuando lo recibimos, no quiere decir que por eso ya nosotros, ya siempre vamos a vivir y a caminar en victoria. Ya no vamos a pasar por pruebas, ¿verdad? Al contrario, parece que es cuando más pasamos por esas pruebas, parece que más es cuando estamos en ese proceso, pero porque Dios nos está perfeccionando. No podemos obtener la victoria sobre algo si no pasamos por un proceso antes. Primero tenemos que pasar, primero tenemos que procesar aquello que estamos sintiendo para saber que Él está con nosotros, para saber que Él no nos abandona. Pero si no lo vamos a pasar, pues ¿cómo vamos a saber, verdad? Entonces ahí es cuando más nos aferramos a Él, ahí es cuando más nos aferramos a Dios. Por eso es que dice, tenemos que pasar ese proceso. Cuando hablamos de proceso, son muchas cosas, hermano, los que tenemos que pasar. Dios nos quiere llevar a un lugar más alto, a responsabilidades más importantes. Pero si no tenemos preparación para eso, ¿cómo vamos a poder hacerlo? No vamos a poder. Es como si me postulara para un trabajo en el cual necesito saber usar como ahorita que está de moda y es muy necesario todo lo de las redes, ¿verdad? Tiene uno que aprender muchas cosas sobre las redes, pero cuando uno no sabe nada de eso, ¿cómo me voy a buscar yo un trabajo donde yo tenga que estar usando mucho la computadora y el Power y todo lo que se habla, Excel y todo lo que ahorita se está manejando, ¿no? Digo, yo no sé nada de eso. Pues gracias a Dios, pues a mí me ayudan cuando tengo alguna duda, pues me ayudan. Pero si yo quisiera un trabajo así, ¿cómo lo voy a lograr? No lo voy a poder hacer porque yo no estoy preparada para eso, porque no tengo conocimiento, no sabría cómo manejarlo. Lo mismo pasa en la vida. Tengo que perfeccionarme para que Él me use, sabiendo que aún en nuestras debilidades Él nos perfecciona. Él nos da las herramientas, nos va preparando cada día como lo está haciendo. Por ejemplo, día con día Él nos manda de diferentes maneras a perfeccionarnos, a conocer más de la palabra, a tener ese entendimiento en la palabra. ¿Cómo voy a yo ir a dar una célula o cómo le voy a hablar a alguien de la palabra si no estoy estudiando, si no estoy tomando las clases, no tengo conocimiento de la palabra, no me pongo a estudiarla ni a escucharla? ¿De qué le voy a hablar a la gente? ¿De qué voy a hablar en la célula? Ahora, primero, antes de mandarnos a compartir de la palabra, ya sea en las calles, en las casas, primero el Señor nos prepara, porque no es nada más de que, yo ya lo recibí. Como ya lo recibí, ya mañana me van a decir, tienes que ir a compartir de la palabra, tienes que ir a dar células. No, nos lleva por un proceso de preparación y todavía aún así nos falta mucho de aprender, porque Él nos usa, sabiendo que aún en nuestras debilidades, Él nos perfecciona. Cada día nos va dando nuevas cosas, nos va hablando de diferente manera. Pero si nosotros no dejamos que Él nos prepare, no dejamos que pasar ese proceso que tenemos que pasar, pues nunca vamos a entender,
de lo que estamos hablando. Primero tenemos que enamorarnos de la palabra. Tenemos que saber qué es lo que nos está hablando el Señor. A través de su palabra nosotros vamos aprendiendo. Y a través de su palabra sabemos que tenemos que pasar esos procesos, aunque son dolorosos a veces, pero los tenemos que pasar, porque así debe de ser. Pero vayamos nuevamente a la palabra en 2 Corintios 12:9. Y dice así la palabra de Dios. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente hará más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Todos tenemos propósitos. A veces se nos revela a través de la palabra de nuestros líderes, profetas o el mismo Dios nos habla. Pero así como hay propósitos escritos antes que naciéramos, también hay procesos por los cuales sí o sí debemos de pasar. No es de que digamos, no, este proceso no lo quiero pasar, Dios. No permitas que lo pase. Ni modo, tenemos que. Es algo que nos está doliendo, es algo que nos está lastimando, pero lo tenemos, lloramos a lo mejor, sufrimos, pero lo tenemos que pasar. Es algo, es algo donde nosotros reflexionamos y volteamos y aprendemos a amar más a nuestro Padre, porque sabemos que aunque estemos pasando ese proceso, pero Él está ahí presente, viendo cómo estamos digeriendo, sí, ese proceso. Él está viendo. Él nada más está como ¿cómo les dijera? Pues como el maestro que es, observando, observando a ver qué reacción, a ver si renegamos, a ver si decimos, pues no, no que tú estás conmigo, Padre, ¿por qué estoy pasando esto? No, al contrario, sino decirle, Señor, muéstrame, muéstrame por qué estoy pasando esto. ¿Qué quieres decirme? ¿En qué quieres que yo sea cambiado? ¿Cómo quieres que yo cambie? A lo mejor por eso estoy pasando este proceso. Muéstrame tú, muéstrame el camino, porque así es como nos habla siempre en la palabra de diferentes maneras. Como en el libro de Mateo 2, podemos leer cómo Dios advierte a José de un gran peligro. Estaban buscando a su familia para matarla, pero ellos deciden obedecer a Dios y hacer que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías de Egipto. Llame a mi hijo. Mateo 2:15 dice así la palabra de Dios. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto, llame a mi hijo. Y con eso se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamaron Nazareno. En Mateo 2:23 dice así la palabra de Dios. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Hay que imaginarnos que, por ejemplo, estar en un hospital cuidando a tu hijo recién nacido y de repente saber que están buscando a tu familia y sobre todo a tu hijo
para matarlo. Sinceramente, eso es algo a lo que yo llamaría proceso. Pero ¿qué tuvo que pasar? Así para que se cumpliese lo que, perdón, pero que tuvo que pasar para que así se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Entonces, nosotros así, cuando estamos pasando por un proceso, es porque el Señor está permitiendo que eso suceda, no porque nosotros lo queremos o lo buscamos o lo llamamos, sino que Él está permitiendo que estemos pasando esos procesos, porque a través de esos procesos nosotros vamos siendo más, a lo mejor más sensibles, más, eh, ¿cómo les dijera? No encuentro la palabra ahorita correcta. A esos problemas que a lo mejor ahorita estamos pasando o que estamos viendo que algún hermano o alguien que conocemos de nuestra familia, hasta los mismos vecinos esté pasando y que nosotros estemos sintiendo ese sufrimiento que está pasando el hermano o la hermana, el vecino o nuestra familia. Porque de esa manera el Señor nos está llamando a ser esos hijos sensibles, humildes, para tener ese corazón de carne, porque a veces de tantas situaciones que pasamos o tantas situaciones que vemos que pasan en esta ciudad y en varias ciudades, se puede decir que en la mayoría, ¿no? Ya como que eso ya lo vemos muy a diario, como que ya se nos hace muy, pues es lo de cada día, ¿no? Ya no hacemos tanto caso y no debería de ser así, no debería de ser así. Entonces, por eso el Señor permite que pasemos situaciones a lo mejor dolorosas, pero que son necesarias. Cuando leemos la historia de José en el libro de Génesis, a partir del capítulo 37, podemos ver que Dios estaba con él. A pesar de lo que estaba pasando, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José lo hacía prosperar todo. En Génesis 39, del 2 al 3, dice así la palabra de Dios. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esa obra que él hace, nosotros después del proceso, así es como nos pasa. Cuando ya todo pasó, nosotros podemos sentir esa paz, ese gozo en nuestro corazón de que todo ya haya pasado, como cuando Él reposó, cuando había terminado lo que tenía que haber hecho aquí en la tierra, porque Él santificó. Después de que terminó de hacer la obra, santificó. Y así nos hace a nosotros. Después de que hemos pasado por ese proceso, Él santifica, Él derrama bendición. Cuando todo aquello que veíamos a lo mejor perdido, Él nos lo regresa. Cuando Dios quiere posesionar en el lugar correcto, pasamos por los procesos necesarios para perfeccionarnos, para lo que Él quiere. Dios nos da la estrategia y la sabiduría si se lo pedimos, así como lo hizo
con Job también, porque Job pasó por un proceso muy doloroso, que él no se lo esperaba, ni tampoco lo pidió, pero sin embargo, lo tuvo que pasar. Lo tuvo que pasar, pero sin embargo, él nunca se quejó ni nunca renegó. Entonces ahí hay un claro ejemplo de lo que Job hizo en ese proceso. Entonces nosotros tenemos que reflexionar en ese proceso que Job y varios de los que están que estudiamos en la Biblia, que tuvieron que pasar por ese proceso. Nosotros así, porque a veces no entendemos qué está pasando. A veces simplemente pasa y cuando nosotros entendemos como Job, simplemente a lo mejor a través del dolor o la tristeza, pero clamamos a nuestro Padre y le damos las gracias también, porque solamente Él sabe por qué estamos pasando por ese proceso. Porque aunque Job no entendía el proceso, pero entendía que en manos de Dios era todo lo que necesitaba saber para salir adelante. Así somos nosotros y así tenemos que hacer. Poner todo en manos de Dios, porque sabemos que si ponemos todas las cosas en manos de Él, nosotros vamos a seguir avanzando, seguir adelante, seguir a lo mejor en el proceso, pero porque sabemos que Él nos está llevando a ese proceso. Por eso debemos de darle gracias, de, de darle gracias por toda esa obra que Él está haciendo con nosotros. Pues esta ha sido la palabra del Señor, que le damos gracias por su inmenso amor, porque nos sigue hablando a través de su palabra, porque, porque lo glorificamos, porque le damos a Él la honra, porque sabemos que cada día Él hace cosas nuevas para nosotros. Sabemos que Él es nuestro Padre, sabemos que sin Él nosotros no somos nada. Yo me despido con una oración, hermanos. Espero se encuentren bien. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los cuide y los proteja. Padre, glorificamos tu nombre, Señor. Eres Dios. Como tú no hay nadie. Queremos escuchar tu palabra con nuestros corazones abiertos, deseosos de escuchar lo que tienes que decirnos, Señor. No, no, no queremos nada más ser esos hijos tuyos que escuchamos de tu palabra, pero que no lo llevamos a nuestras vidas. Queremos aplicar tus verdades a nuestras vidas. Padre, gracias porque una de tus hermosas cualidades es que obras de manera ordenada, aún en el principio de la creación. Todo lo hiciste perfecto, Padre, bueno y de gran manera. Ciertamente, como buen Padre que eres, igualmente deseas que llevemos una vida organizada, santificada, que cada día busquemos la santificación a través de tu palabra, a través de tus enseñanzas, pero a través de la obediencia. Tenemos que ser obedientes, porque tú nos llamas cada día a esa obediencia. Queremos, Padre amado, seguir tus caminos en perfección, Señor. Que nada nos impida, Señor. Quita, Señor, todo aquello que esté estorbando, Señor. Quita todas aquellas cosas que el enemigo, Señor, ha querido venirnos a engañar, Señor. Pero que tú, Padre bendito, tú peleas, Señor, esas batallas por nosotros, Señor. Y sabemos, Padre amado, que tú lo haces, Señor. Que tú lo haces por esos hijos tuyos, Señor, que amas.
Y lo único que tenemos que hacer nosotros, Señor, es darte, Padre bendito, algo de lo que tú nos has dado, Señor. Porque nunca, Señor, nunca podremos, Señor, pagarte todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, Señor. Porque tú has llenado nuestros corazones, Señor, de gozo, Señor. Tú has convertido, Padre bendito, esa tristeza en gozo, Padre Santo. Esa tristeza en alegría, Señor. Porque tú has secado, Señor, nuestras lágrimas, Señor. Y porque hoy, Señor, hoy lloramos, Señor. Hoy lloramos, pero porque te conocemos, Señor. Lloramos porque a lo mejor, Señor, hemos, habíamos perdido mucho tiempo, Señor, para llegar a ti, Señor, para llegar a tus hermosos brazos, Señor. Perdimos mucho tiempo en el mundo, Señor, ese mundo engañador, Señor, que lo único que nos da, Señor, son problemas, Señor, son tristezas, Señor, es vanagloria, Señor. Pero hoy que te conocemos, Señor, te damos las gracias, Señor, por todo eso que nos has enseñado, Señor, por todo eso que nos sigues enseñando, Señor, por toda esa paz, Señor, por todo ese amor, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en realidad que sí, Señor, que vamos de victoria en victoria, Señor. Gracias te damos, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdónanos, Señor, porque sabes, Padre Santo, que somos imperfectos, Señor, pero que estamos en ese proceso en que tú nos estás llevando, Señor. Gracias te damos, Señor, por eso. Te doy gracias, Señor, por todo eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.